En el siglo XVI, los españoles prohibieron el uso del peyote, llegando incluso a matar a sacerdotes aztecas. Sin embargo, este continuó creciendo entre los indios mexicanos. Hasta finales del siglo XIX, el ritual no comenzó a extenderse a las tribus de los Estados Unidos. El hombre que lo hizo posible fue un jefe comanche de sangre mestiza llamado Quanah Parker. En 1884, Parker, gravemente herido en batalla, recibió peyote para curar su herida. Parker afirmó que, estando en trance, Cristo se le apareció y le dio el mensaje de que difundiera la fe del peyote. Fue Parker quien creó el altar de media luna, con el peyote en el centro, como un nuevo tipo de sacramento. Sin embargo, el crecimiento de su poder se cimentó en que, coincidiendo con la decadencia de las costumbres tradicionales, la práctica extinción del búfalo de las praderas, el olvido de la sabiduría de los ancianos, la prohibición de la danza del sol y la pérdida de todas las prácticas rituales que habían hecho de esta extraordinaria cultura de las llanuras algo tan majestuoso. Se trataba de algo que ofrecía un nuevo rayo de esperanza, una visión de Dios, una nueva posibilidad de vida misma. A pesar de los esfuerzos de Quanah Parker, la ceremonia del peyote continuó siendo ilegal. El hombre que ayudó a legalizar la doctrina del peyote fue un innovador antropólogo llamado James Mooney. Este tipo, James Mooney, alentó a la nación Cheyenne y Arapaho a constituirse en iglesia. Si lo llamamos la iglesia del peyote, la iglesia nativa americana, se trata de una doctrina del peyote. Es una doctrina nativa tradicional. Pero somos una iglesia para complacer a los misioneros blancos. Y así se quedó. Cuando Schultes llegó hasta los Kiowa, la gran Norteamérica blanca o bien no tenía conocimiento del peyote o bien era hostil al mismo. Así que los norteamericanos que estaban a cargo de las reservas intentaban acabar con él. El peyote se mantuvo en la clandestinidad, ya que seguía siendo ilegal. La Iglesia Nativa Americana se constituyó formalmente en 1918 con unos 20.000 miembros distribuidos en varios estados. Pero la oposición del gobierno continuó durante décadas. La primera ceremonia del peyote de Schultes fue una revelación. El cactus se utilizaba como herramienta de curación, una especie de oblea de comunión para acercar a los participantes a Dios. La ceremonia comienza tal y como lo hacía en tiempos de Schultes, con las palabras de un miembro de la tribu que está sufriendo. La paciente, Karen, ha sobrevivido a todo tipo de abusos. Ha venido para curarse. Es lo que la gente hace para sentirse bien, para distinguir entre sentido y sensación, para curarse cuando están enfermos, para equilibrar su energía y sus espíritus cuando están deprimidos. Ahora cantemos. La copa del cactus del peyote se corta y se seca. La planta es extremadamente amarga. Algunos consumidores consiguen masticarla. Calvin la ha machacado y ha preparado un té para que resulte más fácil tomarla. Ahora procedemos a tomar la medicina. Como he dicho, no podemos obligar a nadie. A lo largo de la ceremonia, los participantes consumen el peyote como sacramento. Toman la cantidad que deseen. Lo que deben hacer es venerar la planta. A veces, se toman cantidades simbólicas tan pequeñas que la planta no tiene efecto físico alguno. Pero si se considera necesario para la cura, el acompañante y los participantes consumirán lo suficiente para inducir una potente experiencia psicoactiva. Sin embargo, tal y como descubrió Schultes, la experiencia tiene efectos secundarios. Más allá de las intensas visiones y la euforia, los componentes del cactus provocan a menudo náuseas y vómitos. Los acompañantes creen que es la manera que tiene la medicina de purgar la enfermedad del paciente.
Al amanecer, el peyote comienza a desaparecer. Calvin pone fin a la ceremonia tal y como lo hacían los acompañantes en tiempos de Surtees, alejando de manera definitiva la pena y el dolor mediante el ala del águila sagrada. En las primeras horas de la mañana se desmonta el tipi y se elimina toda señal de la ceremonia. El acto final consiste en cortar la cuerda que une los postes del tipi. De forma simbólica y quizás también tangible, las penas de Karen desaparecerán. Consiste en enseñar a la gente a comprender realmente qué hacen con sus cuerpos y la santidad de estos, así como a protegerlos. Una vez que la gente llegue a apreciar esto, puede que no le resulte tan raro a un anciano navajo sugerirle a un nieto que le acompañe en sus rezos a Dios, su creador, con el sacramento que llaman medicina, con M mayúscula. Y esta medicina hoy en día para ellos es el peyote. Aquel verano en Oklahoma cambió por completo la vida de Surtees. Regresó al este y poco después se desplazó hasta Washington, D.C., la capital de la nación, donde testificó en el Congreso en favor del derecho de los pueblos indios norteamericanos a utilizar el peyote con fines religiosos. Durante su estancia allí, realizó una serie de investigaciones en el Smithsonian, en las que halló una carta que proporcionaba la clave que, con el tiempo, le permitiría resolver uno de los grandes misterios de la historia de la botánica. La resolución de este rompecabezas por parte de Surtees conduciría de forma involuntaria a una nueva era, una época en la que estilo de vida y cultura se fusionaron con religión y política, una revolución que continúa teniendo efecto hoy en día. Durante su estancia en Washington, D.C. en 1937, el botánico Richard Evans Surtees se topó con una sorprendente carta entre las colecciones del Instituto Smithsonian. En la carta, un doctor mexicano, Blas Pablo Reco, se refería de pasada a un alucinógeno de larga tradición, el teonanácatl, o carne de los dioses, utilizado por los sacerdotes aztecas para estar en íntima comunión con su creador. La carta de Reco, que traía consigo una muestra de peyote, afirmaba que el teonanácatl no era peyote, tal y como se creía, sino que era una seta que aún utilizaban los indios en las montañas de Oaxaca. Surtees creyó a Reco y convenció posteriormente a Ames para que financiara su viaje a México para buscar la verdadera identidad de la planta azteca. He venido hasta aquí para seguir el rastro del misterio. La carta de Reco fue la clave para resolver el puzzle, porque insinuaba no solo que el teonanácatl era una seta, sino que estas setas se seguían utilizando en ceremonias en regiones remotas de México. Surtees se puso en contacto con Reco, quien le envió muestras de las setas en 1937. Sin embargo, estas llegaron en tan mal estado que no se pudieron identificar científicamente. En consecuencia, Surtees decidió viajar él mismo hasta México con el objetivo de encontrar cultivos de estas setas, si es que existían, de tal modo que pudiera recoger muestras adecuadas que le permitieran identificar por fin esta misteriosa planta sagrada de los aztecas. Así que vino en autobús de línea hasta México, donde se encontró con Reco. Juntos viajaron en tren hasta el sur a través de las montañas de Oaxaca y posteriormente a caballo hasta llegar a la pequeña comunidad mazateca de Huautla. Estamos saliendo de la ciudad de Oaxaca por carretera para viajar 320 kilómetros hacia el interior hasta Huautla, donde las curanderas aún practican sus ritos sagrados transportando sus pacientes hasta reinos supernaturales mediante setas mágicas, un término que aún no se había inventado en 1938.